Hola, buenas noches. Estamos aquí como intentamos estar cada 8 días para hablar de libros y bueno, hoy quiero comentarles acerca de un libro muy especial que quiero que conozcan, un autor bastante intrépido y bastante interesante, pero antes el chisme. Les cuento que el día de hoy tuve la oportunidad de ir al Paso con mi esposa que me invitó a ver el Circo del Sol. Vimos una función o un show que se llama O y la verdad fue un asunto deslumbrante. O sea, ver el Circo del Sol en vivo es algo maravilloso. Todos los artistas son fenomenales. Hay incluso música en vivo, el tema del color, el tema de la luz. O sea, es una experiencia espléndida. Si tienen oportunidad de ver en algún momento eh, un show de estos, no se lo pierdan porque realmente es increíble, es una cosa maravillosa, entonces pues se los recomiendo muchísimo. Bueno, yo agradezco mucho a la gente que se conecta a conversar un poco conmigo o a escucharme. Me encantaría que pudieran conversar más. Ahí está el chat del en vivo para que puedan saludar al chat y saludar pues a los demás oyentes y también para que comenten pues algunas de las cosas que aquí vamos hablando. Recuerden también que hay como un ejercicio que estoy haciendo de seguimiento porque pues de este producto salen pues otros dos productos, ¿no? Uno es que en un momento, como es habitual, voy a leer la reseña que escribí del libro, que eso irá directamente grabado y se subirá al podcast de loqueleemos.com que pueden escuchar en Spotify o en cualquier otra de estas páginas o aplicaciones de podcast. Ahí está en cualquiera de ellas. Vivi, gracias por seguirnos. Gracias, qué amable. Les cuento que Vivi está en Colombia y es una fan de las lecturas que hago. Siempre está al pendiente del blog y siempre comenta cosas muy interesantes. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos, Vivi, y pues por siempre echarnos porras. Es espléndido saber que hay gente que le interesa este tema de los libros y de las lecturas y pues una de las grandes intenciones que siempre he tenido con esto desde que empezó el blog, que se convirtió en podcast y que ahora se ha convertido como en un ejercicio de video, es que de repente alguien se anime y diga voy a comprar ese libro que me pareció interesante y lo lea. Y si se puede, pues que después lo comentemos. Yo creo que ese es como un ejercicio pues pedagógico que a mí me llama mucho la atención y que me ilusiona que así suceda. Entonces les decía que bueno, el primer producto de todos es el blog, que ya ustedes lo conocen. Ahorita, de hecho, vamos a verlo. El segundo producto que surgió de todo esto es déjenme, veo cómo cierro aquí. Ya. Es el podcast de loqueleemos.com, que lo pueden encontrar en Spotify. Y también de él se derivó después otro podcast que hago con dos amigos, que digamos tiene un formato distinto que es el de Menage a Trois Literario. Digo que tiene un formato distinto porque en lo que leemos.com, digamos que es simplemente hacer como un ejercicio muy personal y de una reflexión muy corta, como de capsulitas literarias acerca de los libros que voy leyendo y va como muy de la mano con lo que escribo en el blog. En cambio, el de Menage a Trois Literario es pues un podcast un poco más amplio porque al menos somos dos personas las que leemos los libros y hay otra persona que nos acompaña. Entonces la discusión se vuelve bastante interesante, muchas veces muy divertida, otras veces un poco polémica, pero siempre muy rica en reflexiones. Por supuesto que también decimos pendejada y media o tontería y media, ¿no? Digo pendejada y me preocupa que me escuchen los mexicanos porque van a decir, ay, no, qué tipo tan grosero, ¿no? Pero en Colombia, pues decir eso es una cosa completamente normal. Entonces, los invito a que los lean el blog y que esto los anime a leer los libros. O también, si les da perecita leer, pues que nos escuchen en los podcasts porque al fin de cuentas es como un ejercicio ahí este, mm, de descarga, de pensamiento sobre los libros, ¿no? Entonces, no sé, creo que es todo este proyecto, ya llevo 3 años con él, digamos que ha sido como un motor de vida bastante interesante porque he encontrado en esto pues como mucha pasión y mucho interés, sobre todo en continuarlo. Bueno, y el tercer producto es este.
que son los en vivos. Yo voy a procurar hacer los en vivos cada 8 días. De hecho, cuando tenga tiempo, es posible que haga tanto el día sábado como el día domingo. Por lo pronto, estamos alternando un sábado, un domingo, eso dependiendo un poco de la agenda sociocultural que aquí se establezca en casa, pero la idea es hacerlo más o menos hasta ahora, ¿no? 9 de la noche en Colombia, 8 de la noche en Ciudad Juárez, o tal vez a partir de las 7, pero pues la idea es poderlo continuar y hacerlo frecuentemente cada 8 días, así que espero que nos estemos viendo por aquí. Y el último producto es que si les da pereza pasarse por aquí, por el Twitch, que yo sé que esta plataforma es como una plataforma para chavitos y jovencitos, o sea, es rarísimo que nosotros estemos metidos en esto. El Twitch es una plataforma donde lo que más hacen es jugar o donde las chicas están en bikinis y tienen 10.000 seguidores ahí viéndolas porque están en bikini, ¿no? O sea, es así como rarísimo que haya un canal que hable de otras cosas y particularmente de libros. Entonces, de hecho, hice una búsqueda así como exhaustiva y solamente me encontré como 5 canales. Hay unos canales que son podcasts, pero son como muy específicos. Incluso hay canales, por ejemplo, de música donde hay un DJ tocando 24/7. En fin, se encuentra uno de todo. El hecho es que me pareció muy sencillo hacerlo por aquí, muy divertido. Como sigo a varios chavos y a varias personas que son gamers, pues dije, pues voy a intentarlo por allí. Eso ya más o menos lo había contado. Pero entonces el último producto es que aparte de eso estoy haciendo la grabación y si les da huevo pasarse por el directo, pues pueden ir al canal de YouTube de lo que leemos y ahí van a estar hospedados los videos. Está el de la semana pasada, el primero no sabía cómo funcionaba esta cosa y digamos que hice la transmisión en directo, pero no puse a grabar. Así que pues ese primero se perdió. Pero el segundo, que fue la semana pasada, que de hecho fue muy bueno, fue un en vivo de 1 hora completa, pues ahí está en YouTube. Entonces en algún momento pueden pasar a verlo si les interesa. Entonces lo que voy a hacer antes de que hablemos del libro y que lo platiquemos en general, lo que voy a hacer es la grabación del podcast, si les parece, o sea, del audio del podcast, que básicamente se refiere a hacer la lectura de esta entrada que tuve para el blog y posteriormente les voy comentando como con más detalle de qué va el libro. Eh, Ricardo, ¿qué onda? Bienvenido al podcast. Ricardo es uno de mis estudiantes al que le prometí que íbamos a jugar Warzone, nada más que no he descargado Warzone, entonces bueno, ahí se la debo, pero pronto, pronto. De hecho, te adelanto que estoy más interesado en descargar y en jugar Counter-Strike, así que si te animas, ahí lo podemos ir hablando. La verdad que tuve pues un fin de semana ocupado en varias cosas, como en varios compromisos sociales, y de hecho pues ni siquiera me he puesto a jugar, ¿no? Entonces, por eso no me he conectado, pero está al pendiente de ese y seguro, va a la recta. De hecho, a Ricardo le fue bien en el primer parcial, ahí le mandan felicitaciones, por favor, porque iba bien, así como casi por perder el semestre empezando, pero mentiras, trabajó muy bien y sacó una buena evaluación y me dio mucho gusto, así que sigue echando ganas, Ricardo. Bueno, entonces voy a poner aquí la grabación el software de grabación que utilizo para hablar de exhalación. Y lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Hola, hoy les voy a hablar de Tek Chan y el libro Exhalación. Tek Chan, pues, nace en Nueva York en 1967 y es uno de los escritores de ciencia ficción más prestigiosos de la actualidad. Autor de tan solo 19 narraciones cortas a lo largo de 3 décadas. O sea, imagínense eso. El tipo lleva 30 años escribiendo y solamente ha escrito 19 o 20 cuentos. Ojo, muy seguramente ha escrito muchos más, pero publicado solamente ha publicado 20 relatos, ¿no? Entonces, esto es bastante atractivo porque el éxito que tiene, pues, es muy alto para la poca obra publicada que tiene. Entonces, eso es bastante llamativo. Ha sido galardonado con los premios más importantes del género: 4 premios Hugo, 4 Nebula, 6 Locus y el British Science Fiction Association Award, entre otros. Es autor de La historia de tu vida, de Alamut, que es este libro. Este libro es bastante interesante. También, de hecho, lo leí en el 2021.
primero leí Exhalación, que es el último libro, y después leí este, que es el primero, la historia de tu vida. Y este libro, muy seguramente ustedes conocen un relato de este libro, que es un cuento que se llama justamente como el libro La historia de tu vida, pero lo convirtieron en película en el 2016, una película de ciencia ficción que se llama La Llegada. Esa película es bastante interesante y está basada pues en las 20 páginas de un cuento de este tipo. Entonces, tengo que decirles también que a mí me parece un poco increíble que los académicos de la literatura, digamos que desprecien tanto a la ciencia ficción como a la fantasía. Hablábamos en el podcast y en nuestro en vivo de la semana pasada de La Rueda del Tiempo de Robert Jordan, ¿no? Y como que la gran academia de literatura, o sea, el Nobel, como que no contempla mucho a los autores que hablan de este tipo de temas. Y eso me parece bastante triste porque creo que aquí hay cosas bastante valiosas. O sea, lo que es el Hugo y el Nebula son como los premios o los mayores premios de literatura que se les dan a obras de ciencia ficción y de fantasía. Y digamos que están aparte de los Nobel, porque el Nobel realmente no contempla estos géneros. Entonces hay como un tema de segregación ahí literaria. Entonces voy a permitirme leer rápidamente la reseña que escribí en febrero del 2021 al respecto de Exhalación. Y empiezo con lo siguiente. Por algún motivo me había rehusado a leer a Ted Chiang. Suele suceder que lo de moda o lo mainstream genera en mí cierta adversión. Y no es que Ted Chiang esté de moda, pero 4 premios Nebula, 4 premios Hugo y 6 Locus, lo único que generaban en mí era un no sé qué, como una negación a la idea de que tanta belleza no podía ser verdad. Pero, pues, no me hagan caso. Así me pasa con todo, absolutamente con todo. Suelo desconfiar mucho de lo premiado, suelo desconfiar de la pompa que brinda el reconocimiento. Sobre todo cuando ese reconocimiento después termina siendo como generando ínfulas de suficiencia o de superioridad. Entonces, eso me pasaba con Techan, como que decía, no, no puedo leer a este tipo, qué pereza. Pero esto cesó, esto cambió. Por algún motivo dije, ya es hora que lo lea. Y eh, pues empecé con Exhalación, que fue su último libro. Esto pasa de largo y en algún momento decido que ya es hora de conocer aquello de lo que tanto se ha hablado y así me pasó con Chang. Aunque bueno, a pesar de que no conocía ninguna de sus 19 narraciones, sí había leído alguna crítica que hizo a obras y autores como Cixin Liu, y esto a su vez había exacerbado en mí cierto desprecio. ¿Qué pasa? Cixin Liu es un chino que también escribe ciencia ficción. De hecho, hay una trilogía maravillosa de él que se llama El Teorema de los Tres Cuerpos, y es así desorbitante, o sea, la capacidad que tiene Cixin Liu de pensar a la humanidad en relación con el universo y no solamente en términos de cuál es su relación física, sino cuál es su relación temporal con el universo, es una cosa desorbitante, o sea, Ted Chiang te lleva hasta 2 millones de años luz adelante y a mí eso me parece increíble, que alguien pueda pensar en nuestro futuro y describirlo como lo escribe Cixin Liu, es increíble. El caso es que pude leer un par de reseñas o más que reseñas, de críticas que hizo Tech Chiang de la obra de Cixin Liu y me pareció súper harto, súper mamón. Empezando porque el tipo dice que Cixin Liu, pues lo único que hace es propaganda del régimen comunista chino. Cosa que no es tan descabellada, cosa que realmente es un poco cierta, pero aún así me parece que en las críticas que hace lo descalifica mucho como escritor y creo que Cixin Liu, perdón, realmente es un autor también muy maravilloso. Entonces digamos que eso exacerbó mi desprecio un poco por entrarle a la lectura de Tichan. Por fortuna, la literatura tiene formas desconocidas de tirar abajo todos los muros que podamos construir. Esta afirmación, que puede ser acentuada, se trata sobre todo o se da más de una forma más evidente cuando se relaciona con la escritura de ciencia ficción. O sea, eh, hay todo un universo y hay todo un mundo en los libros o en los cuentos de ciencia ficción en los que menos pensamos nos encontramos con todo un universo. Y esto me pasó con Exhalación.
Básicamente, Exhalación me dejó sin aliento. Y no es una analogía mediocre, no escatimo veracidad en estas palabras. Los 9 relatos contenidos en este libro son alucinantes, variopintos también, toca muchos temas. Tek Chiang juega con las emociones del lector como si fuera uno más de sus personajes. O sea, básicamente uno también se convierte en un personaje y lo están trayendo y llevando por todos los universos que el tipo describe. Y cuando hablo de universos no me refiero única y exclusivamente al universo astrofísico, sino al universo literario. Este, con argumentos que transitan en temas como los viajes en el tiempo, la singularidad de la inteligencia artificial y la posibilidad de universos paralelos, no queda otra opción que la sorpresa constante ante la factibilidad de lo insospechado. De manera contundente, Chang construye ficciones que parecen posibles y, lo que es más atractivo, las hace inmediatamente relacionadas o relacionables con nuestra vida cotidiana. Entonces, a pesar de que el tipo está hablando de cosas que uno ni se imagina en estos momentos, lo muestra o lo narra a partir de unos personajes que tienen unas vivencias tan cotidianas como tan nuestras que uno inevitablemente queda como inmiscuido en toda la literatura de este señor. Ya es hora de desempolvar otro libro que compré hace tiempo de este autor, o sea, que justamente es el de la historia de tu vida, que fue su primer libro de relatos, y que también me había negado a leer. Entonces, digamos, esto lo escribí en 2021. Leí primero Exhalación y como al mes leí La historia de tu vida, porque fue tan impactante la lectura de este primer libro que me devoré el segundo, ¿no? En definitiva, la ciencia ficción tiene en Chang a un autor que es un clásico, que con sus letras aporta incansablemente a este género que tanto quiero, pero que parece nunca ser aceptado por completo, sobre todo por las instancias académicas de la literatura, que es lo que les decía pues al principio. Entonces, básicamente, lo que quiero con esto es invitarlos a que lean este libro. Son 9 relatos maravillosos de Tek Chan, Exhalación. No se van a arrepentir, de verdad que vale muchísimo la pena. Y bueno, siendo esta la grabación del podcast, espero que me escuchen en una próxima ocasión. Listo, ya quedó la grabación. Ahí les estoy mostrando, pues, como ustedes se acuerdan cómo funciona un poco el software este, ya se los mostré el otro día. Este, no sé, yo de este libro tengo muchas cosas que contarles. No sé si tengan algún interés en particular. Les cuente algo. Hay 9 cuentos, hay 9 relatos. Ahí si tienen algún interés en particular me van diciendo por el chat del stream, por favor. Este, les voy a hacer como una pequeña introducción y tal vez les lea uno de los cuentos, porque es que hay un cuento, o sea, esto es un libro de 350 páginas más o menos, y hay un cuento de 2 páginas, y de hecho es uno de los cuentos más impactantes de todos, que me pareció así como increíble que en 2 páginas pudiera decir tanto, entonces a lo mejor me atrevo a leerles ese cuento para ver si los engancha. El primer cuento, por ejemplo, que se llama El comerciante y la puerta del alquimista, es bastante interesante porque es un cuento que empieza como en una historia o en un espacio como muy distinto al espacio del occidente. Vivi, ahorita te voy a decir justamente cuál fue mi cuento preferido, porque, y creo que es ese cuentito corto, y ahorita les digo por qué. Entonces, en el primer cuento, justamente en El comerciante y la puerta del alquimista, a mí me pareció muy interesante porque es un cuento que no está contemplado o no está considerado dentro de el espacio-tiempo occidental, sino que el tipo habla por allá de unos países árabes, ¿no? Y entonces, pues cuenta un cuento chino, pero árabe, ¿no? La expresión contar un cuento chino para los colombianos es muy fácil de entender, se lo explico a los mexicanos, y contar un cuento chino es como contar un cuento falso. Un cuento chino es como una mentira o algo así, como algo enrevesado un poco, ¿no? Entonces, este es un cuento que habla sobre los viajes en el tiempo. Y entonces se trata de que un tipo por allá en Arabia entra a un bazar y en una tienda, en una carpa, pues, porque eso es en el desierto, entonces los bazares o los tianguis allá son como en carpas. Entra a una de estas carpas y se encuentra con un alquimista y el alquimista le invita a que pase por una puerta y por medio de esa puerta el tipo se transporta, pero se transporta en dos sentidos. Se transporta espacialmente
y temporalmente. Entonces el tipo, de alguna forma u otra, lo que hace es, cada vez que pasa por esa puerta, regresar a momentos de su vida donde cometió errores y los intenta solucionar. Entonces, esa trama, por ejemplo, es una trama maravillosa. Al final, el tipo termina enfrente, pues, como al califa, a un califa, pues, que es como el regidor y el gobernante de todo este territorio. Eh, Porque un poco haciendo como remembranza de las mil y una noches, el califa necesita que le cuenten historias, ¿no? O sea, como que nadie a las personas a las que les llegaba a contar esta historia, como que nadie le creía. Entonces el tipo termina pues en un calabozo y los guardias lo llevan frente al califa. Y entonces él de una forma muy aduladora le dice que el califa en su sapiencia y en su soberanía seguramente sí va a entender lo que le va a decir. Entonces eso me pareció bastante interesante, pero creo que lo mejor es eh, el mensaje final que el tipo le entrega al califa, que dice lo siguiente. Ahora mi cuento coincide con mi vida, enredados el uno y la otra, y la dirección que tomará a continuación es decisión de su majestad. Sé muchas cosas que sucederán aquí en Bagdad a lo largo de los próximos 20 años, pero nada de lo que me espera ahora. No tengo dinero para el viaje de vuelta, a El Cairo y a la puerta de los años de allí. Aunque me considero más que afortunado, puesto que se me dio la oportunidad de revisitar mis errores pasados y he experimentado los remedios que nos dispensa Alá. Sería un honor contarle todo lo que sé del futuro, si Su Majestad ve conveniente preguntarme. Pero personalmente, el conocimiento más precioso que poseo es el siguiente. Nada borra el pasado. Existe el arrepentimiento, existe la enmienda y existe el perdón. No hay más, pero con eso basta. O sea, el tipo en un párrafo lo deja a uno eh, como zumbando, ¿no? Como temblando un poco, porque creo yo que todos, no sé si ustedes, pero pues a mí me ha pasado mil veces, siempre estamos haciendo como una revisión de lo que fue, ¿no? Entonces, de lo que fue el ayer, de con quién estuvimos, de las cosas que hicimos, de las amistades que perdimos, de las parejas que perdimos, de las cosas que pudimos haber hecho de otra manera y no hicimos, de las decisiones que no tomamos. Como que todo el tiempo está en nuestra esencia humana estar en ese momento, en el momento pasado. O eh, en el momento futuro, que es un poco esta idea de la ansiedad, ¿no? Depresión cuando piensas en el pasado y ansiedad cuando piensas en el futuro. Entonces, también es muy normal para nosotros en nuestra existencia estar pensando en cosas que ni siquiera han sucedido, pero les damos vueltas en la cabeza y nos montamos tremendas películas que tal vez nunca sean. Dicen los budistas justamente que eh, estar en el pasado es estar deprimido y estar en el futuro es estar ansioso y que por eso la importancia del ahora o del momento presente y de ahí pues toda la idea del mindfulness, ¿no? Ahí les recomiendo en algún momento si tienen la oportunidad de leer a Thich Nhat Hanh o a John Kabat-Zinn, se los recomiendo mucho porque estos dos autores pues desde el budismo y también desde las neurociencias hablan un poco de la importancia de eso, de pensar en este momento y no en lo que va a pasar mañana o en lo que pasó ayer. Entonces, en esta reflexión literaria que hace Tech Chang, pues a mí me parece maravilloso eso, ¿no? O sea, no hay nada que borre el pasado. O sea, eso es imposible. Pero a pesar de que te arrepientas ese pasado, pues ahí está. Y a pesar de que hayas cometido errores, también puedes hacer cosas para enmendar. No lo que ya hiciste, pero sí tu momento presente. Entonces, me parece que el mensaje es así súper, súper interesante. Bueno, el segundo cuento es el mismo que le da el nombre al libro, que se llama Exhalación. Y en este cuento hay digamos, un ejercicio de escritura bastante interesante porque eh, el protagonista del cuento está escribiendo una carta y nos está escribiendo, o sea, él es del futuro y nos está escribiendo una carta a nosotros que somos del pasado, o sea, como si alguien dentro de 1000 años estuviera escribiéndonos una carta, como ya esa persona dentro de 1000 años tiene la capacidad de viajar en el futuro y de reconocer todo el pasado, entonces nos manda un mensaje, ¿no? Eh,
Y en un apartado de este texto, pues el autor dice algo como esto. Espero que no les entristezca esta constatación. Espero que su expedición fuera más que una búsqueda de otros universos utilizables como reservorios. Espero que les motivase un deseo de conocimiento, una ansia de ver qué puede surgir de la exhalación de un universo. Porque si la duración de un universo es calculable, no lo es la variedad de vida que se genera, los edificios que hemos levantado, el arte, la música y los versos que hemos compuesto, las vidas que hemos llevado. Nada de eso pudo predecirse, porque nada de eso era inevitable. Nuestro universo pudo haberse deslizado hasta el equilibrio emitiendo poco más que un silencioso siseo. El hecho de que engendrase tanta plenitud es un milagro solo comparable al hecho de que su universo les origina a ustedes. Aunque cuando lees esto llevo mucho tiempo muerto, explorador, te dirijo unas palabras de despedida. Contempla la maravilla que constituye la existencia y alégrate de disfrutar de esa posibilidad. Siento que tengo derecho a decirte esto porque mientras grabo estas palabras, estoy haciendo eso mismo. Este cuento se trata de un mensaje que nos envían desde el futuro a nosotros que no hemos cuidado este mundo, pero que estamos buscando otro, ¿no? Entonces, esto me hace pensar mucho cómicamente, ¿no? En esas fotografías de los ladrones de los bancos, ¿sí las han visto? Y hay varios memes sobre eso, ¿no? Tenemos ahora fotografías maravillosas de la Luna y de Marte y hasta de Saturno, que en HD, full calidad, 4K o qué sé yo, y las fotos de los ladrones del banco borrosas y ni sabes quién es. Entonces, eh, es gracioso decirlo de esta manera, pero justamente el cuento está hablando como de esta necesidad que ha tenido la humanidad por siempre buscar otras cosas, pero no fijarse en dónde está o no cuidar lo que tiene. De hecho, en este libro hay otro cuento más que también habla de eso. Y es muy bonito porque es el otro cuento breve. Son dos cuentos muy cortos. Y uno de esos cuentos habla justamente de una especie de aves que habla con nosotros y que no entiende por qué estamos buscando vida en otro universo si hay un montón de vida aquí, ¿no? Entonces hay siempre como unas reflexiones muy interesantes por parte de Ted Chiang acerca de la naturaleza humana, primero, pero sobre todo de nuestra relación con el cosmos y con el universo, pero siempre como con una postura crítica de decir qué necesidad tenemos de estar buscando algo más allá de la atmósfera cuando aquí tenemos un montón de cosas por explorar que desconocemos. Entonces, ese es otro de los cuentos que me parece muy bonito. Y bueno, el cuento que les quiero leer, si están de acuerdo, es un cuentito que tiene tres páginas y a mí me pareció súper impactante porque creo que con tres páginas, o sea, es un libro de 9 relatos. Imagínense eso, es un libro de 9 relatos. Es esto. ¿Sí? Y aquí, estas dos paginitas que tengo aquí señaladas, separadas, está constituida como uno de los cuentos más importantes de los 9. O sea, ¿cómo hace un escritor para escribir 20 relatos y decir que en un relato de 2 páginas, o sea, es publicable, tiene todo por decir? Y esto a mí me parece súper valiente y súper interesante. Entonces, la verdad se los quiero leer porque además Eh, uno es muy impactante, me parece es un cuento muy poderoso para estar escrito de una forma tan breve. Y dos, hay muchas relaciones de este cuento con otros autores de ciencia ficción. Entonces, eh, si les parece, pues a leerlos. El cuento se llama Lo que se espera de nosotros y empieza así. Esto es un aviso. Por favor, lean atentamente. A estas alturas, probablemente ya han visto un pronostic. Para cuando lean esto, se habrán vendido millones. Para quienes no hayan visto ninguno, se trata de un aparatito, como un control remoto para abrir el coche. Consta únicamente de un botón y un gran LED verde. Si aprietas el botón, la luz destella. Para ser exactos, la luz destella un segundo antes de que aprietes el botón. La mayoría de la gente dice que la primera vez que lo pruebas es como si estuvieses jugando a un extraño juego. Un juego en que el objetivo es apretar el botón después de ver el destello y al que es fácil jugar. Pero cuando intentas romper las normas, descubres que no puedes.
Si intentas apretar el botón sin haber visto el destello, aparece el destello de inmediato. Y por muy rápido que actúes, jamás aprietas el botón hasta pasado un segundo. Si te esperas al destello con la intención de no llegar a apretar el botón, el destello nunca aparece. Hagas lo que hagas, la luz siempre precede el accionamiento del botón. No hay manera de engañar a un pronostic. El corazón de cada pronostic consiste en un circuito con un retraso negativo del tiempo. Envía una señal atrás en el tiempo. Las repercusiones globales de esta tecnología quedarán claras más adelante. Cuando se consigan retrasos negativos de más de un segundo, pero ese no es el objetivo de este aviso. El problema inmediato es que los pronostic demuestran que no existe el libre albedrío. Siempre han existido argumentos que demostraban que el libre albedrío es una ilusión, algunos basados en la estricta física, otros basados en la pura lógica. La mayoría de la gente conviene en que estos argumentos son irrefutables, pero nadie acepta realmente la conclusión. La experiencia de poseer libre albedrío es demasiado potente como para que un argumento la desautorice. Generalmente, una persona juega con un pronostic de manera compulsiva durante varios días. Se lo enseña a sus amigos. Prueba distintas estratagemas para burlar al aparato. Puede parecer que la persona pierde interés en ello, pero nadie es capaz de olvidar lo que significa. A lo largo de las semanas siguientes, las implicaciones de un futuro inmutable van calando. Algunas personas, al darse cuenta de que sus elecciones no importan, dejan de tomar decisiones por completo, como una legión de Bartleby, dejan de participar en la acción espontánea. Finalmente, una tercera parte de los que juegan con un pronostic tienen que ser hospitalizados porque dejan de comer. El estado final es de mutismo asinético, una especie de coma en plena vigilia. Siguen los objetos en movimiento con la mirada y cambian de posición ocasionalmente, pero nada más. Se conserva la motricidad, pero la motivación ha desaparecido. Antes de que la gente comenzara a jugar con pronostic, el mutismo asinético era muy raro, resultado de daños en la región anterior cingulada del cerebro. Ahora se propaga como una plaga cognitiva. La gente solía especular con un pensamiento que destruye al pensante, una especie de horror Lovecraftiano inefable, o un teorema de Gödel que aplasta el sistema lógico humano. Resulta que el pensamiento desactivador es uno con el que todos nos hemos topado, la idea de que el libre albedrío no existe. Lo que pasa es que no es perjudicial hasta que uno se lo cree realmente. Los médicos intentarán discutir con los pacientes mientras todavía respondan a la conversación. Hemos estado llevando vidas felices, vidas activas antes, razonan con ellos, y tampoco teníamos libre albedrío. ¿Por qué va a cambiar nada? Ninguna acción que hayas realizado en el último mes era más libre que una que llevas a cabo hoy, podría decir un médico. Puedes seguir comportándote como entonces. Los pacientes responderán indefectiblemente. Pero ahora lo sé. Y algunos no volverán a decir nada nunca más. Habrá quien argumente que el hecho de que el pronostic provoque este cambio en el comportamiento significa que tenemos libre albedrío. Un autómata no puede desilusionarse, solo una entidad librepensadora podría. El hecho de que algunos individuos caigan en mutismo asinético, mientras que otros no hace sino subrayar la importancia de la elección. Desgraciadamente, un razonamiento semejante es incorrecto. Cualquier forma de comportamiento es compatible con el determinismo. Un sistema dinámico puede caer en una cuenca de atracción y acabar en un punto fijo, mientras otro presenta un comportamiento caótico indefinidamente. Pero ambos son completamente deterministas. Les estoy transmitiendo esta advertencia a un año de distancia en el futuro.
Este es el primer mensaje largo recibido utilizando circuitos con retardos negativos de un alcance de megasegundos para construir dispositivos de comunicación. Le seguirán otros mensajes, abordando otros asuntos. Mi mensaje es este. Finjan que tienen libre albedrío. Es esencial que se comporten como si sus decisiones contaran, aun cuando sepan que no es así. La realidad no es importante. Lo que es importante es lo que creen. Y creer la mentira es la única manera de evitar el coma en vigilia. Ahora, la civilización depende del autoengaño. Quizás siempre ha sido así. Y aún así sé que, dado que el libre albedrío es una ilusión, ya está predeterminado quién caerá en mutismo asinético y quién no. No hay nada que hacer al respecto. No pueden elegir el efecto que el pronostic tiene sobre ustedes. Algunos sucumbirán y otros no. Y que yo envíe este mensaje no va a alterar dichas proporciones. Entonces, ¿por qué lo envío? Porque no tengo elección. Y ese es todo el cuento. Ese es todo el cuento. Este, no sé qué les parezca. Si quieren comentar algo en el chat me van diciendo, pero les digo, son 3 páginas de una potencia increíble. Y les voy a decir porque es uno de los cuentos que más me gustó y qué otras relaciones tiene con otros autores y con otras cosas. Hay un escritor que ha sido considerado tal vez una de las 10 personas más influentes o influyentes más bien del siglo XXI, que es este señor, que se llama Yuval Noah Harari. Y Yuval Noah Harari tiene una serie de libros, bueno, tiene una trilogía muy interesante, es un historiador, son libros de historia. Una se llama Homo Deus, la otra se llama Sapiens y la otra se llama 21 lecciones para el siglo XXI. Y justamente Yuval Noah Harari lo que dice en términos históricos y de la evolución de la humanidad es eso. La necesidad del libre albedrío es lo que nos tiene donde estamos como civilización. Eh, de esa necesidad del libre albedrío se han construido un montón de mitos, empezando por el mito del dios y siguiendo con el mito del dinero. Y entonces él dice que estos mitos lo que se convierten justamente son en sistemas que nos hacen depender o no de esta idea de libre albedrío. Entonces digamos que hay una relación muy directa entre lo que plantea Ted Chiang en el cuento, lo que se espera de nosotros con respecto a lo que dice Yuval Noah Harari acerca de que la decisión está en nosotros. Así sepamos que el libre albedrío es inexistente. ¿Qué significa tener libre albedrío? Eh, pues ustedes lo deben saber muy bien y es tomar la decisión que queramos, cuando queramos y por lo que queramos, ¿no? Pero si vemos justamente lo que sucede en el mundo, ¿cuántos de nosotros han tomado decisiones realmente libres y cuántos de nosotros hemos tomado decisiones realmente desapegadas de otra condición, ya sea una creencia, una persona, una ley? No sé, creo que hay todo un dilema, o sea, si fuéramos a hablar desde lo subjetivo, hay todo un dilema acerca de qué tan libres podemos llegar a ser, justamente por esta idea de que muchas de nuestras decisiones han sido condicionadas. Eh, Trabajamos en X cosa porque necesitamos el dinero, no porque queremos. Nos relacionamos con alguien por esta necesidad humana de relacionarse socialmente y tal vez por este sentimiento antipático frente a la soledad. No sé, o sea, hay un montón de situaciones que podrían determinar que tomemos una decisión o no. Un poco también en esta idea de Lewis Carroll y de Alicia en el País de las Maravillas sobre qué píldora tomar, si la que te hace crecer o la que te hace achicar, que de hecho también es tomada posteriormente pues por las hermanas Wachowski, que eran hermanos pero que ya son hermanas, ¿no? En Matrix, ¿no? La píldora azul o la roja para decirle a Neo, eh, si quiere seguir en esa realidad que le han vendido en toda su existencia, que es la Matrix, o si realmente
quiere tener libre albedrío y salir de allí y conocer el mundo real. Entonces, estamos frente a una situación completamente transversal. Es un tema súper exquisito y profundo de las historias de ciencia ficción. La posibilidad de ser únicos individuos en completa libertad. Es además una cuestión completamente utópica. Entonces, por eso me parece tan poderoso ese relato. Y esto, en términos de ciencia ficción, también se ha escrito desde otras perspectivas. De hecho, cuando habla de este pronostic y presenta el pronostic básicamente como un llavero para abrir un coche, me hizo recordar mucho a este autor. Este autor, pues todos ustedes lo deben conocer por algo muy importante que se llama Blade Runner. Es una película de ciencia ficción de los 80, considerada como una de las grandes joyas del cine de ciencia ficción. Y los más jóvenes de ustedes tal vez conozcan la versión del 2045, o no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Una nueva versión que hicieron hace poco. Philip K. Dick, eh, de hecho, el libro en el que está basado la película de Blade Runner es un libro que se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas, pero eh, tengo una pequeña colección de Philip K. Dick y me encanta, es uno de mis escritores de ciencia ficción preferidos, pero este libro, Ubik, creo que es la obra de él que más me gusta, y justamente Ubik hay como una relación con esta idea de Tech Chan, de este pequeño dispositivo. Ubik es un dispositivo tan sencillo que puede ser las llaves de un carro o puede ser Dios, ¿no? Entonces es como esta idea de cómo lo objetual, cómo el elemento objeto se convierte en un objeto de reverencia tan importante para la vida que en últimas de él depende pues toda nuestra existencia. Yo me pregunto qué harían hoy por hoy, por ejemplo, mis estudiantes sin internet, ¿no? O sea, no podrían hacer nada, ¿no? Su existencia sería, no sé, irrisoria, porque de alguna u otra manera ellos han, desde que han nacido, tienen internet y entonces están acostumbrados a este mundo. Nosotros y varios de ustedes que tal vez somos de una generación anterior, decimos, bueno, no tenemos conexión, pues, ni modo, y nos desconectamos un rato porque no teníamos esta necesidad inherente y casi vital de estar conectados todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, creo que eso es bastante interesante, pues, de entender. Les voy a leer muy rápidamente un parrafito justamente del último capítulo de Ubik que dice lo siguiente. Yo soy Ubik. Antes de que el universo existiera, yo existía. Yo hice los soles y los mundos. Yo creé las vidas y los espacios en los que habitan. Yo las cambio de lugar a mi antojo. Van donde yo dispongo y hacen lo que yo les ordeno. Yo soy el verbo y mi nombre no puede ser pronunciado. Es el nombre que nadie conoce. Me llaman Ubik, pero Ubik no es mi nombre. Soy y seré siempre. Esto es un párrafo con el que el autor inicia cada capítulo, pero entonces ese es el párrafo del último capítulo. Si les leo el párrafo del capítulo 4 con el que inicia, dice lo siguiente. Ubik, lo más nuevo en aderezos para ensaladas, ni italiano ni francés. Ubik es un sabor original y diferente que gusta al mundo entero. Descubra también usted el sabor de Ubik, inofensivo si se aplica según las instrucciones. O sea, lo que hace Philip K. Dick en cada capítulo es iniciar dando una descripción de Ubik. Y les digo, Ubik es un montón de cosas, desde tontas hasta cosas maravillosas. O sea, básicamente Ubik termina siendo Dios. Entonces, para regresar a Ted Chiang, creo que hay como una influencia muy grande en este concepto de, uno, del objeto como elemento importante y cómo los objetos los idealizamos y dependemos de ellos. Pero lo otro es este tema del libre albedrío, que a mí me parece pues como algo súper importante para entender la condición humana, que a eso regresaríamos un poco con lo que les mencionaba acerca de Yuval Noah Harari y su concepción de la civilización, de la humanidad. Y bueno, hay otros tantos capítulos, pero no los quiero aburrir. Realmente quería compartirles en últimas como estos temas. Hay unos temas, otros cuentos que hablan, por ejemplo, sobre el ciclo de vida de los elementos de software. Ese de hecho es el capítulo más extenso de todos y está bastante interesante porque está hablando de un personaje que es un hombre pero
tiene como una enfermedad y esta enfermedad no se puede curar médicamente y empieza a haber un ejercicio allí de convertir este ejercicio de la enfermedad que lo empiecen a revisar operadores de software. Entonces, esta idea de cómo el hombre tal vez pueda convertirse en una mejor versión si se convierte en un autómata, o tal vez si se convierte incluso pues, en un software por completo. Eh, ¿Qué tan lejos estamos de eso? No sé, pero Tech Chang lo escribe de una forma que tiene tanta lógica que pareciera que pasado mañana yo en vez de ir al médico a que me haga una endoscopía, voy con un programador a que resetee mi software y que ya pueda funcionar bien de nuevo, ¿no? O sea, es una cosa increíble pues lo que plantea este señor. Hay otro que se llama La niñera automática, el otro es La verdad del hecho, la verdad del sentimiento, uno más que se llama El gran silencio, que es un cuento precioso también, y finalmente Ónfalo. Este, de verdad, les recomiendo mucho, mucho, muchísimo la lectura de este libro. Vale mucho la pena. Es muy fácil de conseguir. Está en versión impresa. Esta versión me parece muy bonita. Es la de editorial Sexto Piso, narrativa de editorial Sexto Piso. En cualquier librería lo pueden conseguir, tanto aquí como en Colombia. Y si no lo pueden conseguir, pues sale muy barato por Amazon. En Kindle, recuerden, algún día me, me financiará Amazon, ¿verdad? Por hacerle tanta campaña publicitaria. Pero si se les dificulta, ya sea por el costo o porque en el lugar donde estén no hay buenas librerías y no lo consiguen, por Kindle lo pueden conseguir. Lo bueno del Kindle es que no necesitan tener el dispositivo. O sea, no necesitan este lector que tenemos acá, que es un lector Kindle, la tabletita esta de lectura, sino que ustedes en su teléfono o en su computadora pueden descargar la aplicación de Kindle y ahí hacer las compras. Lo más increíble de todo es que si este libro cuesta $30 en físico, en pasta blanda, así como lo tengo yo, en Kindle lo pueden comprar en 5 o en $7. Entonces la reducción del costo es bastante, bastante buena y seguramente pues va a tener mucho más fácil acceso para todos ustedes. Y pues bueno, no sé si quieran comentar algo, compartir algo. Yo realmente pues esto era todo lo que les quería comentar el día de hoy. Pero sí me encantaría que si hay alguna interacción o tienen alguna inquietud, pues me la comenten. Doy unos minutitos para que alguien que se anime a comentar algo pues lo haga y pues ya está. ¿Qué les parece? ¿Algún valiente en el chat? Hay una cosa que me encanta y les agradezco mucho desde que empezamos como tres personas y desde hace como media hora tenemos siete personas aquí, entonces pues algo tuve que haber contado que les gustó que se quedaron, así que muchas gracias pues por estar aquí conmigo, acompañándome y escuchándome en esto. Ahí está mi cielo que está desde la otra habitación escuchándonos también. Muchas gracias por acompañarme. Y bueno, no sé si quieran comentar algo antes de irnos o nos programamos para vernos la próxima semana. A ver, dice Rodrigo, gracias por estar. Hoy justamente estaba viendo. Ah, Tron. Bueno, es que la ciencia ficción es tan vasta y tan amplia. Tron, no sé cuál versión estabas viendo, Rodrigo, si estabas viendo la última o la original. Este, ahí cuéntanos. Tron es una película que ahora pues tiene Disney, pero es una película de ciencia ficción bastante interesante. Ah, entonces estabas viendo la última de Tron. Bueno, es que de hecho ambas Tron tienen que ver un poco de eso, ¿no? Cómo se mezcla lo humano con el software. Este, dice Pau que maravilloso como siempre. Pau es súper fan. Pau ha sido una amiga, para los que no la conocen, ahí se las presento. Pau es una amiga colombiana de toda la vida, o sea, nos conocemos hace, ¿qué? Desde el 98, desde el 2000, hace un montón. Cómplices musicales y de muchas otras cosas. Y bueno, también ha vagado por el mundo como yo, ha estado en Argentina, en Colombia, ahora está en México también, entonces es una dicha tenerla acá. Vivi dice que admira la facilidad de conectar con diferentes. Entonces, Vivi, pues, es que gracias, gracias
por la admiración. Realmente, pues es que es parte del trabajo. O sea, yo como tengo que leer un montón, no solamente literatura, sino como de muchas otras cosas para lo que yo hago, para la investigación y para las clases, pues intento generar como articulaciones de temas, porque al final de cuentas, esto es completamente interpretativo. Yo lo que les estoy diciendo aquí no necesariamente es una verdad, no, es una interpretación que yo hago de las lecturas que leo, que justamente eso es un poco el objetivo que de hecho ahí se lee en la página de lo que leemos.com, ¿verdad? Que es como contar mi experiencia de la lectura, ¿no? Entonces, eh, bueno, por eso, pues intento hacer como estos puentes o estas articulaciones. Decía Rodrigo que estaba viendo Tron con sus hijas. Rodrigo tiene dos niñas espectaculares, que creo que día a día se están volviendo en unas espléndidas mujeres y tienen un papá pues que las viene formando de una forma maravillosa desde la música y el cine, y espero que muy pronto también con la literatura las empieces a formar mucho más. Y en Tron Legacy, Rodrigo, hay una cosa muy interesante y es este surgimiento. No sé si los demás vieron Tron Legacy, pero en Tron Legacy está esta idea de este surgimiento de unos seres cibernéticos que son como un software que nace autónomamente. Y en una escena muy al final, este ser que es el último que existe porque hubo una purga, este, tiene un problema, o sea, como que lo hieren y simplemente uno de estos personajes que tenemos, así es, se llaman los ISO, uno de estos personajes que tenemos que es un programador que sabe de computación, el tipo entra, se conecta con la red neuronal de este sistema, le cambia un código y se le regenera un brazo, ¿no? O sea, es una cosa increíble, ¿no? Esta visión de futuro. Mm, muchos de los autores de ciencia ficción, por ejemplo, Philip K. Dick y Ray Bradbury, otros tantos han tenido una visión del futuro en el que estamos hoy. Mm, por ejemplo, George Orwell con 1984, él plantea toda esta idea del gran hermano y es como toda esta supervigilancia en la que estamos todos, ¿no? Eh, muy seguramente a ustedes les ha pasado. Bueno, de ahí salió, primero salió la serie televisiva, ¿no? De Big Brother, ¿no? El reality. Pero hoy por hoy el Gran Hermano ha trascendido eso, con el Internet y con la globalización ha trascendido tanto que perfectamente ahorita podemos estar hablando de las vacaciones que tuvimos el año pasado en Cartagena, por decir algo. No porque yo vaya a Cartagena hace como 20 años no voy, pero tal vez más tarde o mañana entramos a Instagram y lo primero que nos va a salir son vuelos baratos por Aeroméxico, por Avianca, ¿no? O sea, hay como un tema de que nos están escuchando todo el tiempo con estos dispositivos, que es la locura, o sea, es una cosa que ensordece la mente, realmente como que no nos cabe en la cabeza la capacidad de estos sistemas y de estos algoritmos de aprender constantemente y de comunicar también como todo lo que tenemos en vilo, ¿no? Entonces es súper delicado. Bueno, por aquí dice Rodrigo que... Sí, Rodrigo, en el libro, de hecho, sí, se comenta al respecto de Blade Runner. Deckard es como este humano, o que creemos que es humano, que va en busca de estos replicantes en la película, en Blade Runner. Pero en el libro se comenta que tal vez Deckard es un replicante también. Que un replicante es como un androide, ¿no? De una u otra manera. Dice Paola que... ¿qué dice Paola? A ver. Es que, bueno, Pao tiene un hijo mayor, que es Juan Manuel. Juan Manuel, pues era un niñito así de muy chiquitito y ahora es un tipo gigantote, ¿no? Este, y tuve la fortuna, yo siempre he sido súper fan de hacer, de la fantasía, ustedes lo saben, y de la ciencia ficción, y por esa época tuve la fortuna de hacerme, a la colección de libros de Narnia, me acuerdo muy bien. Y los iba leyendo uno a uno.
Y apenas los iba terminando, se los iba pasando a Juan Manuel. O sea, fue como un regalo ahí hereditario, porque a Juan Manuel le gustaba leer. Entonces, en esta idea de que pues hay que compartir las lecturas, le regalé un montón. Y entonces, pues, según nos cuenta Paola, Juan Manuel se ha vuelto pues un lector empedernido también. Y eso es una cosa que me da mucho gusto. Entonces, pues sí, el mensaje final para todos es eso, que ojalá todos puedan disfrutar de la lectura. Vale muchísimo la pena. Este, bueno, yo creo que tenemos más que suficiente por el día de hoy. Yo eh, termino un poco cansado después de que hablo una hora, entonces me queda como viendo la garganta. Pero no saben cuánto he disfrutado esta noche compartir con ustedes este libro. Me da muchísimo gusto. Creo que vale la pena, si les interesa, la próxima semana voy a hablar de un libro de una autora colombiana que me pareció un libro maravilloso. Se llama Pilar Quintana y es este libro, La Perra. La perra, en efecto, es una perrita, un animalito. Escribí una novela corta sobre esto y tengo cercanía con este territorio donde está la foto. Entonces, cuando leí este libro me gustó muchísimo. Así que espero compartirles con ustedes la próxima semana pues esa lectura. Si logran conseguirlo y logran pegarle una leidita al libro, es un libro que se lee fácil, o sea, sentados cada día leyendo una horita se lo terminan de aquí al viernes perfectamente. En 5 días tienen leído el libro sin ningún inconveniente. Les lo recomiendo mucho. En Colombia es muy fácil de conseguir. Aquí en México también es bastante fácil. Y si no, pues ya saben, vía Kindle, mucho más barato y mucho más sencillo. Entonces, bueno, yo los dejo por esta noche. Les agradezco mucho a todos por estar aquí presentes. De verdad que estoy muy emocionado de que sí me acompañen. Espero que lo que se comenta aquí sea de interés. Los invito a que escriban, a que compartan sus pensamientos acerca de los libros que vamos discutiendo. También les propongo algo que me parece muy interesante. Y es que si alguien está leyendo un libro y quiere que lo leamos todos juntos, pues hacemos algo así como un club de lectura. Podemos entre todos leer un libro y después comentarlo en un directo. ¿Qué les parece? Igual yo tengo un listado de libros por leer, así que es más grande que yo. Entonces, si a alguien le interesa, podemos compartir esa lista de libros por leer en los siguientes meses y nos ponemos a leer en conjunto. Yo creo que eso es como parte de la motivación. De hecho, a Rodrigo lo invitamos a leer un libro que estoy leyendo con mi amigo Carlos del Rosal, que es autor este, de un blog que aquí les voy a mostrar. Se llama Lost in a Million Pages. Eso es algo así como perdido en 1 millón de páginas. Este proyecto de Carlos del Rosal a mí me pareció la cosa más inspiradora cuando la conocí. Carlos del Rosal se dijo un día que quería leer 1 millón de páginas. Y entonces, antes de cumplir 50 años, Carlos creo que tiene 38 si no estoy mal. No sé si 40 no me acuerdo. Que no me esté escuchando porque me mata. Yo soy súper malo para los números, para las fechas, entonces me perdonarán. Ni el cumpleaños de mi papá me acuerdo, entonces ahí me disculpan a los que no les celebré el feliz cumpleaños. O sea, ese es un problema muy serio que tengo. El caso es que cuando conocí este blog, justamente yo le pedí asesoría y le dije, oye, ¿por qué haces esto? ¿Cómo lo haces? Me dio a conocer el WordPress y de hecho fue como un motor de inspiración para mí. Yo le debo mucho al trabajo que ha hecho Carlos de Rosal porque siempre ha sido una inspiración constante. O sea, el tipo ha leído un montón, lee un montón. De hecho, es la persona que conozco que más sabe de cómics y también de fantasía. Entonces he aprendido un montón con él y lo curioso es que hemos como ido teniendo, nos hemos ido como complementando en cosas, porque yo no solamente leo cómics y fantasía, sino que leo un montón de otras cosas, entonces él también se ha interesado en cosas que yo leo y demás. Entonces hemos mantenido como un acompañamiento en este ejercicio de la lectura, que es bien bonito porque de una u otra manera hay como un ejercicio de complicidad, ¿no? De, a ver, yo leo, tú lees y escribamos para ver si más gente se anima a leer. Entonces, eh,
hace un mes nos propusimos, nosotros somos súper fan de la fantasía y de la alta fantasía, este, y de hecho, les cuento que tenemos un club de calabozos y dragones. Nos reunimos, llevamos ya 4 sesiones, nos estamos reuniendo cada 15 días en el calabozo de la sequía, como le llamamos a esta casa. Vienen varios amigos, entre ellos viene Rodrigo, justamente, y jugamos este juego de rol. Entonces, ahorita estamos en una campaña contra un vampiro, entonces nos divertimos muchísimo. Pero en este ejercicio del divertimento, pues hace un mes nos propusimos leer algo en común. Nunca habíamos hecho una lectura compartida, entonces me invitó a leer este libro, que son las aventuras de Gotrek y Félix, que es un enano y un humano, que está dentro del universo narrativo de Warhammer. Son 4 omnibuses, estamos en el omnibus número 1 y son 1200 páginas, o sea, tenemos lectura para rato. Y hace como 15 días invitamos a Rodrigo a leer. Mira, de hecho no sabía que Carlos estaba aquí. Gracias, Carlos, por estar yo aquí spameando tu blog y contando lo que hacemos. Muchas gracias a ti por ser fuente de tanta inspiración, hermano, que de verdad que es súper bonito tener tanta complicidad en esto de leer. Entonces, en esa complicidad, les dijimos a los compañeros del club de rol que estábamos leyendo este libro y los invitamos. Ahí creo que Rodrigo ya empezó a leerlo. No sé si Roberto, Mercedes lo están leyendo. Ojalá que se animen. Pero si ustedes no han leído fantasía, creo que las aventuras de Gotrek y Félix puede ser una entrada bastante interesante a los temas de fantasía porque está súper divertido. O sea, no es una se puede considerar alta fantasía hasta cierto punto. Recuerden que la alta fantasía se caracteriza sobre todo por los sistemas. Les hablaba un poco de eso la semana pasada con la Rueda del Tiempo, sobre todo porque hay un sistema de magia muy esclarecido, muy estructurado y también hay sistemas de lenguaje. Yo creo que tal vez Gotrek y Félix no se pueden considerar alta fantasía, pero sí, pues hay fantasía totalmente. ¿Por qué no se considera, o por qué no los consideraría yo alta fantasía? Porque no hay un sistema de lenguaje muy construido, ¿no? Un poco como lo que le pasa a George R. Martin, ¿no? Que no hay tanta construcción alrededor del tema del lenguaje o de los lenguajes, distinto a lo que sucede con eh, Brandon Sanderson o Steven Erickson o al gran maestro Tolkien, ¿no? Que ellos sí construyen sistemas de lenguaje mucho más estructurados. De hecho, hay idiomas y alfabetos élficos y enanos y un montón de otras cosas justamente porque ellos los construyen para sus historias. Entonces, si en algún momento les interesa, este libro se consigue en 80 pesos mexicanos por Amazon Prime, o sea, $4. O sea, sale baratísimo y lo pueden leer en una tableta, en la computadora, en el teléfono. Extiendo la invitación a todos los que están aquí para que lean. Este, y si no les llama mucho la fantasía, yo siempre estoy leyendo 2 o 3 cosas a la vez. Yo como que no puedo leer solamente un libro, entonces voy leyendo como cosas en paralelo. De hecho, estoy leyendo un libro ahorita sobre una novela sobre un huerto. Está súper bonita. Entonces, les digo, si se animan a leer, a proponer alguna lectura, solamente atrévanse, me escriben un mensaje o la proponemos aquí en el en vivo y la compartimos con los demás y nos proponemos leerla para una fecha y en esa fecha hacemos un directo para comentar el libro. Entonces, yo con eso termino. Les agradezco mucho a todos por estar aquí, por escucharme un ratito. La idea es hacer esta horita o hora y media del domingo pues divertida para que hablemos del libro y pues conversar con mis buenos amigos. Yo les mando un abrazo a todos muy grande, con mucho afecto y les deseo una feliz semana. Hasta luego.